Y es un poco la idea nuestra, es de mientras no tengamos un comunicado oficial de la organización, pues tenemos que seguir haciendo lo que en nuestra mano podemos hacer por mantener una ocupación a nivel de nuestra profesión y a nivel del compromiso que tenemos a nuestros deportistas, que a fin de cuentas, pues tanto Javi como yo llevamos a gente preparando meses para esta carrera que pues, evidentemente habrán tenido una pérdida de motivación, un cambio en sus prioridades, pero que a fin de cuentas, hasta que no les quiten la posibilidad de poder participar ese día por parte de la organización, pues hay que seguir sacando adelante ese trabajo y al final también es nuestra mejor manera de poder dar o aportar un granito de arena a esta situación desde el punto en el que mejor podemos hacer las cosas, que es pues haciendo lo que sabemos hacer, que es difundir, transmitir conocimiento, transmitir información para que esas personas que, pese a todo, siguen con esa ilusión y con esas ganas de participar en la prueba, pues lo puedan hacer con la mayor información posible y con el escenario más claro que puedan tener. Pero paralelamente a esto, obviamente entendemos que si hay personas que por esta situación hayan dejado de tener esta prueba como referencia, pues no estarán aquí en el día de hoy y lo entendemos completamente. Y aquellos otros que por algún motivo durante la transmisión de este directo, pues también creáis que nos veis con las ganas de poder mantener esa atención, esa motivación al mismo, o que de alguna manera pues se sienten más sensibilizados con el asunto, pues os invitamos a que obviamente pues podáis abandonar la presentación de la misma. Pero sí queremos quedarnos con la idea de que aquellos que estéis todavía ilusionados con la posibilidad de que la carrera se celebre, pues os invitamos a preguntar las dudas que tengáis y, por supuesto, a tomar buena nota de lo que vamos a decir en el día de hoy. Efectivamente, a nivel de dudas siempre lo podéis dejar dentro del chat, ¿vale? Que podéis ver en YouTube, ahí tendréis un chat para poner cualquier duda que podáis tener en ese sentido. Y también, igual, por cerrar y empezar con la presentación, sí deciros también que esperamos que este contenido, si sirve para un posible aplazamiento y lo valora de esta manera la organización, o para más adelante, para otras ediciones, es la idea que tenemos nosotros, que también sirva para el futuro y para evaluar también ediciones pasadas. Eso es, al final va a haber cosas que van a ser sí o sí transmitibles para ediciones posteriores, incluso aun cambiando aspectos como pueda ser el recorrido. Va a haber muchos aspectos de esta prueba que van a mantenerse fieles a otras futuras ediciones, con lo cual nunca va a caer en saco roto. E incluso, Javi, vamos a ver que hay cosas que tienen que ver con, vamos a hablar específicamente de Valencia, pero que pueden tener que ver con ediciones venideras de otras maratones en España, de otras de esas 6 grandes de las que vamos a hablar, o las que podremos hacer más directos. No sé si quieres que hagamos alguna prueba de que el chat funcione correctamente antes de darle caña. Sí, pues si nos estáis escuchando y podéis escribir alguna cosita por ahí, ya sabéis que dudas a nivel general acerca de la prueba, por supuesto, volviendo un poco al monotema en este sentido, a nivel, antes de adelantarnos un poco a tipo de preguntas, si sabemos si se celebrará o no, que sobre todo las personas, no sé si a ti Dani te han preguntado algunas cosas, pero a mí sí, personas sobre todo que están pues en México o en otros países porque no tienen noticias acerca de la organización, nosotros tampoco tenemos noticias de manera prioritaria. En ese sentido, a nivel de si se realizará el maratón o no, no lo sabemos. Estamos igual que todos. En este caso, yo no estoy solo como entrenador, sino como corredor, también con esa incertidumbre. Entonces, bueno, si podéis dejar algún mensajito en el chat para ver que está funcionando, ir controlándolo, lo estaré controlando yo en este caso, y Dani estará controlando la presentación, que son bastantes cosas a la vez, así que tenemos que repartirnos el trabajo. Entonces, si nos dejáis algún mensaje por ahí lo vemos, pero si quieres, Dani, mientras tanto nos podemos poner en marcha con ello. Bueno, fenomenal. Pues vamos con ello. Empezamos un poco con la perspectiva en la que estamos dentro del último mes, ya menos, de las últimas 3 semanas para acercarnos a esta prueba, con lo cual estamos dentro del periodo óptimo para establecer una buena estrategia de carrera que contemple diferentes puntos. Algunos de esos puntos los vimos en la clase anterior, en la cual pues dábamos una información en relación a distintos aspectos en los que podíamos atender y recabar información para tener en cuenta el día de la prueba. Algunos de ellos son inherentes a la propia ciudad, a la propia ubicación, y otros de ellos pues, son característicos del propio circuito o de la situación
particular de la organización en relación, por ejemplo, a avituallamientos o sistemas de organización de cajones de salida, todos estos aspectos. Entonces, vamos a analizar punto por punto y empezaremos por tener una visión más, digamos, haciendo un zoom out de lo que consistiría el índice de esta presentación. Vamos a ver cuáles serían los puntos y os lo vamos a mostrar aquí. Tenemos por un lado un apartado completo donde vamos a ver el recorrido, todo ese trazado y la holografía del mismo. Vamos a ver también carreras complementarias, eventos adicionales que van a sucederse ese día. Vamos a ver también los factores intrínsecos de la propia ciudad que puedan tener que ver con el trazado, con el recorrido y con también la organización que puedas hacer tú si viajas desde otra ciudad, o sea, si viajas desde fuera de Valencia y no eres de allí, aspectos que pueden tener que ver con características adicionales, beneficios adicionales de viajar a Valencia para disfrutar también del fin de semana con algún atractivo adicional simplemente a la carrera. Y aspectos también de la pura organización que tienen que ver con la carrera, con Zuris, con los organizadores de la Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso, y nos van a dar detalles con algún tip o alguna recomendación que podremos daros nosotros desde la experiencia que tenemos como entrenadores y también como participantes. En este caso también tenemos la ventaja de contar con Javi, que corrió la edición del año pasado y que este año también va a estar ahí dándole caña con la presentación o con la participación de este año si finalmente, como decimos, pues podemos celebrarla. Empezamos con el primer punto. Javi, ¿te parece? Perfecto, pues sí, vamos con ello, con condiciones medioambientales, acerca de temperatura, es algo que comentábamos con las seis grandes, ¿no? Que normalmente por las fechas en las que nos encontramos estas maratones buscan unas temperaturas ideales, ¿no? Como ponemos aquí, ideales para correr. En ese sentido, una temperatura media de 16 grados. No quiero adelantarme a anécdotas que podemos tener sobre esta maratón, pero es cierto que el año pasado, solo el día en el que se realizó la carrera, la semana fue bastante cálida y ese día hizo un frío tremendo en la salida. Fue algo, una situación aislada, pero bueno, que en ese sentido, pues al menos por comentarlo. Y de probabilidad de lluvia un 15%, que es poco probable, ¿no? Que llueva durante el evento y como vemos, pues el desnivel medio 50 metros, bueno, que vemos que contribuye, como estamos diciendo, a uno de los recorridos más favorables de maratón de España. Sí, creo que es algo que todo el mundo que se inscribe a Valencia y buena parte de los que quieren inscribirse que todavía no lo han hecho ya conocen el hecho de que es una carrera rápida, entre otras cosas por la holografía, por ese trazado tan llano con tan poca repercusión a nivel de desniveles y que lógicamente eso afecta positivamente a una economía de carrera, a una eficiencia que permite que la prueba sea una prueba rápida, junto a otros factores que veremos más adelante. Pero sí que antes de quitarnos este punto de encima, Javi, tú comentabas en la clase anterior un aspecto que podía darse y que era muy difícil de ser previsible, al menos con cierta previsión de Uh -huh. tiempo, con cierta antelación, es el tema del viento, que es verdad que en ciudades costeras era algo que podía, durante alguna parte del recorrido que quizá estaba más desprotegido, generalmente en las zonas que están más alejadas del centro, podía pegar un poquito de viento sobre todo cuando afecta de cara, pues tendría su repercusión en la prueba, ¿verdad? Claro, eso es. Ahí luego lo veremos con la parte del recorrido, pero es cierto que hay partes donde estamos, por ejemplo, muy cerca de la costa y también en zonas muy abiertas, con pocos edificios, avenidas muy grandes, y ahí sí podemos sufrirlo y seguramente además en cualquier dirección. Me explico. Si por mucho que el viento sople en una dirección, casi siempre vamos a tener grandes avenidas en diferentes direcciones, corriendo hacia el norte, corriendo hacia el sur, corriendo hacia el oeste, corriendo hacia el este. Entonces, si es un día con bastante viento, nos va a pillar por casi cualquier lado, más en unas zonas que en otras, que ahora analizaremos un poco, pero sí que es un punto que algunos años, pues bueno, es un pequeño hándicap en este sentido y también sabemos pues que el viento yo diría que es uno de nuestros mayores enemigos, no tanto a veces la lluvia que nos da mucho miedo, que también pues bueno, correr así 42 kilómetros no creo que sea lo mejor, pero que el viento a nivel de gasto energético se suele notar mucho. Sí, pero a su favor también podemos decir que precisamente por el punto que vamos a ver ahora, el tema de participantes, también, Javi, es una carrera que es difícil estar desprotegido, es decir, andar unos También. cuantos metros de la prueba solo. Y entonces, pues como va a haber hay mucha concentración de corredores y la participación es muy numerosa, hay bastante densidad de público corredor,
pues bastante fácil sentirse en un grupo, estar protegido en cierta manera también, incluso cuando el viento esté pegando. Porque es verdad que si vemos esta carrera en la tele, podemos escuchar a los comentaristas hablar en muchos momentos sobre si hay viento ese día, momentos en los que pueda estar afectando más de lleno a los corredores. Pero claro, a los corredores de élite, los que van en cabeza, sí que son un grupo bastante reducido que normalmente no van a ir más de 10, 12, 15, sobre todo a partir de ciertos momentos de la prueba. Pero esto no ocurre en la mayoría de los corredores populares, que no se van a ver generalmente entre grupos. Entonces es una ventaja. Y es que la participación es otro aspecto también bastante identificativo de esta prueba, de esta maratón. Ya decimos que es la principal de España, no solamente porque, como decíamos antes, es la que dispone de los récords y el circuito más rápido, sino también por el número de participantes. Y es que esta edición se prevé que lleguen a los, si no me equivoco, 36.000 o 37.000 participantes, ¿puede ser? Efectivamente, además, aquí Dani, también por asociarlo con la situación que se está viviendo ahora, también entiendo que las dudas, ¿no?, de la organización en ese sentido, debido a toda la organización que requiere un maratón de 36.000 participantes, que estamos ante la distancia, o sea, el número de participantes para la distancia de 42 kilómetros y 195 metros más grande de España. No tenemos, o sea, no tenemos cifras ni siquiera como estas en Madrid, por ejemplo, en la propia capital, ¿no? Que podríamos decir solo en la distancia maratón. Si contamos con todo el evento que se hace en Madrid ese día, vale, pero solo en la distancia maratón no. Entonces, claro, también vemos que a nivel organizativo sí bueno, que es un gran, gran, gran evento que muchas veces tenemos siempre como referencia. Siempre hago alusión a las personas que a lo mejor vienen de fuera, que a lo mejor no conocen tanto España, pero pues siempre en Madrid y Barcelona, ¿no? Siempre estamos ahí. Y realmente el nivel de esta maratón a nivel de participante es, o sea, a Madrid y Barcelona le mete una buena paliza, o sea, es un número muy, muy alto de participantes. Además cuenta con una muy alta participación de atletas extranjeros, atletas que vienen de fuera a correr porque les interesa correr, sobre todo buscan y priman circuitos que sean rápidos y se guían por eso a la hora de viajar y hay una muy alta participación de atletas y deportistas extranjeros. Decíamos también el otro día en nuestra clase que uno de los factores a tener en cuenta con el tema, bueno, de factores que pueden decidir o decantar qué maratón correr y cuál decidirnos a hacerlo es el tema de las fechas. No solamente estaba la fecha del día del evento y de la participación, sino las fechas de apertura de las inscripciones, que era un aspecto, un dato muy importante precisamente para no correr el riesgo de quedarnos sin dorsal. Y como decimos que esta prueba es muy alta en demanda y en participación, pues también sucede que tiene la que es la fecha de apertura para la siguiente edición más temprana de todas. Y es que prácticamente es, según acaba la edición actual, pues ya la siguiente se abren plazas a los 10 días aproximadamente. En este caso, la carrera es el día 1 de diciembre y el 12 se prevé que se abran inscripciones para la edición de 2025. Y en ese tramo de apertura de inscripciones, lo que decíamos también es que los precios varían. Vamos a ver pruebas donde el precio varíe en función de las fechas, pero en el caso de Valencia en concreto, las fechas no determinan el precio de los dorsales, sino la escasez que se va teniendo a la hora de comprarlos. Es decir, a medida que van sumándose más corredores y van adquiriendo más dorsales, el precio sube. Tenemos las referencias ahí del precio, de lo que ha sido este año, del precio según el número de dorsal o los escalones de dorsal y vemos cómo oscila desde los 80 euros, que sería lo más barato, hasta los 180 euros, que sería el precio más elevado. De nuevo sí que estamos ante la más costosa de todas, la que tiene un precio más alto en relación al resto de las seis grandes. Ahí creo que aquí decir a favor de la maratón que yo sí diría que merece la pena. Vale, o sea, y no he corrido las seis grandes, pero sí diría que merece la pena. Claro, en ese sentido, pues animar a inscribirnos lo antes posible, porque claro, estamos hablando de un ahorro de más del doble si lo hacemos los primeros, ¿no? Que con respecto al último precio que tenemos. Y bueno, hasta también podría decirlo por la experiencia, el último precio también merece la pena. O sea, si llegas en los últimos momentos, pero es una maratón que yo
Estuve el año pasado, pero al anterior también, pero fue cuando estuve lesionado. Y entonces fui a animar a alguno de nuestros corredores y a correr los últimos 13 kilómetros, pero tenía dorsal. Y bueno, pues siempre es una muy buena experiencia. Yo la verdad es que no conozco a nadie que me haya dicho que no le ha compensado el precio del dorsal de Valencia. O sea, que puede no compensar la experiencia personal que haya tenido por las circunstancias que fuesen, pero Efectivamente. no porque no valga el precio que cuesta el dorsal. Y de hecho tú, Javi, que además tienes experiencia corriendo majors como la de Berlín, pues luego lo hablaremos, pero no has llegado a percibir carencias que tenga Valencia con respecto a Berlín y sí que vemos que la diferencia de precio es un poquito sustancialmente inferior con respecto a Berlín, incluso el precio más elevado de Valencia y no has percibido diferencias en cuanto a, pues eso, a nivel organizativo. Hay algunas en relación a que es verdad que la organización de cómo gestiona la cantidad de participantes es diferente, porque el volumen de participantes de Berlín es diferente a Valencia, pero pues no creo que haya sido algo que justifique pues, que el precio tenga que ser mayor porque te dan o te aportan alguna cosa más que Valencia por contra no te da. Efectivamente, sí. Al menos esa es mi experiencia. No he corrido muchísimas, bueno, solo he corrido una major, pero al menos mi experiencia con Berlín fue esa. Ahí también decir, bueno, no a favor de Berlín, sino en general en las maratones, es que si te lo encuentras generalmente bien organizado, pues está bien organizado. O sea, aparte de lo que podemos hablar, de lo que rodea la propia maratón, si hay más o menos actividades, la feria del corredor es más grande, más bonita, más marcas, lo que sea, creo que si toda la experiencia que alrededor de la carrera es buena, en general rara vez te falta algo. No sé si me explico. Sí, en ese sentido, la verdad es que la gestión de los participantes puede ser uno de esos puntos de cómo gestionan los cajones de salida, pero también es una cosa que no se le puede echar en cara a la organización, es el hecho de que al final la anchura o las dimensiones que tiene la ciudad obviamente son diferentes Berlín con Valencia. Entonces, tampoco se puede decir que sea una carencia organizativa el que no puedas gestionar un volumen de participantes mucho mayor si Valencia pudiese acceder a mayores plazas, porque es que la ciudad da lo que da en Claro. relación a la anchura de calles, en relación pues, a la orografía, que esa es otra cosa que vamos a ver ahora en el trazado, porque no solamente tenemos que hablar de cómo es de llano o de cómo es en cuanto a la altitud, sino que hay más datos en relación al recorrido que nos pueden dar un detalle de lo afable que sea para poder ir rápido. Entre otras cosas tiene que ver pues cosas como la sinuosidad del trazado, es decir, la cantidad de curvas que nos podemos encontrar, la estrechez del propio terreno, son cosas que también hay que considerar y no solamente ver datos del desnivel, que como hemos comentado antes, pues Valencia tiene un desnivel casi inexistente. Pero bueno, sí que vemos que tiene un trazado. Vamos a compartir, os voy a compartir ahora en pantalla la web del organizador, la web de la organización de Valencia, la web oficial de la organización de la carrera, y vamos a ver el circuito con más detalle. Vamos a ver esto. Ay. Bien, estamos viendo ahora el track de Strava, de la web que viene en el apartado de la web oficial, y vemos como aquí pues, nos da unas características del terreno que a priori puede ser engañosa, porque vemos que hay como mucha pendiente por aquí, mucha elevación, como muchos picos, pero si veis, os fijáis en la gráfica, pues en este eje la máxima distancia que hay desde el punto más con menos altitud, el más bajo y el más alto son 30 metros. O sea que realmente es un circuito, como ya habíamos avanzado, muy plano, ¿vale? Por otro lado, pues sí que podemos observar donde podemos indicar que hay algún tramo que pueda haber indicación de que tengas alguna subida y de que haya algún momento en el que sea, bueno, susceptible de que te marques en tu estrategia un ritmo ligeramente menor. ¿Dónde son esos tramos? Pues vamos a verlo a continuación. Tenemos por un lado, vamos a dejar de compartir por aquí, voy a volver a la presentación y os voy a enseñar los segmentos distintos de la prueba. En este caso,
tenemos los primeros 5 kilómetros, bueno, la primera parte de la salida, que va a representar el circuito, la parte en la que salen los cajones, donde tenemos la alameda principal, que disponen todos esos cajones de salida, ¿verdad, Javi? Que Ujú. tienes una alameda larga donde da salida un poco a toda esa marabunta de gente, que es un poquito más pausada o más lenta, previsiblemente por la cantidad de gente que hay, pero como están bien organizados y cada uno tiene su segmento claro, su cajón de salida adecuado, pues por lo que me comentabas tú también en la edición del año pasado, rápidamente la gente se pone al ritmo que tiene que ir, ¿verdad? Efectivamente, o sea, de hecho el año pasado, que era una de las anécdotas a lo mejor que quería comentar, a mí me sorprendió mucho el ver cómo durante, no me acuerdo exactamente si fueron 7, 8, 9, pero hasta el kilómetro 9, 10, la diferencia entre la cantidad de gente que había en la salida hasta esos kilómetros fue mínima, o sea, éramos un pelotón enorme, la verdad que sí. Después, la parte que recorre desde el 5 al 15 es la zona universitaria. Vamos a ver que hay alguna animación en esa zona. Principalmente, bueno, tenéis en la página web donde está el recorrido oficial un mapa que os voy a compartir ahora. Es un mapa con las indicaciones del recorrido. Aquí lo tengo y los habituallamientos. En este mapa vais a encontrar también los puntos donde va a haber más animación, bueno, donde hay puntos de animación oficiales, otra cosa son los que luego monten espontáneos por allí, pero estos son los que la organización de Valencia indican que va a haber seguro, con bandas de música en vivo, luego hablaremos un poquito de las diferencias entre ellos, y donde vamos a ver los pasos, los puntos donde hay habituallamiento y donde qué tipo de habituallamiento hay. Luego en la parte del avituallamiento hablaremos un poco de las características del mismo. Tenéis en esa web el vídeo del recorrido, bueno, el track del recorrido y el vídeo que está por aquí, lo vamos a poner ahora, pero tenéis también ahí un vídeo en multimedia virtual sobre el propio recorrido. Decíamos que vamos a encontrarnos una parte en la que, del 5 al 15, en la que va a atravesar esa zona de la universidad, bueno, sale desde el puente de Monteolive y vamos desde el kilómetro 5 por la avenida de Los Naranjos, que en esa zona ya vamos a encontrar algún DJ o algún grupo de música. Después, la parte del 15 al medio maratón, vamos a encontrar una parte que tiende ligeramente a subir un poquito. A ver, aquí. Esta parte de aquí tiene a ver una parte de ligera subida. No sé si tú te acuerdas que aquí que fuese algo que tuvieras que apreciar, bajar un poquito el ritmo, porque realmente no llega ni al 1%. O sea que No, posiblemente aquí lo notaste, en ¿no? casi ningún punto. O sea, de hecho yo te diría que en ningún punto llegas a notar que estás subiendo, realmente. Hay, Ahí entre al empezar la media maratón, mitad de prueba más o menos, Hmm. sí que hay una parte en la que, bueno, parece que hay una subida un poquito más prolongada, pero realmente es que pasando el cursor por ahí, por el mapa, te das cuenta que no hay ni un 1%. O sea que rompe en muchos momentos la subida, otra bajada, o sea que en cualquier caso, aunque fuese acercándose a una pendiente larguita, que no llega ni al 1%, como digo, luego al 30 o así, bueno, el 26, 27 vuelve a bajar, por lo cual es que realmente tiene todos los tramos favorables para que no tengas por qué cambiar el ritmo ni variarlo. En cuanto a la... Claro, aquí Dani, sí, en ese sentido quizás como una medio norma y también depende cómo encontráramos el viento. No, vuelve al punto donde estábamos antes, en el Vale, Strava, para verlo en este sentido. A ver, tampoco hay que cogerlo como una norma, pero quizás si vemos el carril central de los jardines del Turia, que es esta sí, zona verde, ¿vale? Lo digo sobre todo para los que no conozcan la ciudad, la zona central verde que se ve en medio, que vemos sí, que realmente por ahí se pasa por muchos tramos, casi lo recorres casi entero, de arriba abajo, más o menos. Entonces, el tramo que estamos subiendo, bueno, yendo hacia arriba en ese caso, yendo, pues si cogemos desde el mar hacia donde pone el Carmen, en esa dirección, si estamos yendo en sí, esa dirección, efectivamente ahí es donde has dicho tú, a partir de la media maratón, más o menos,
ahí, en ese punto precisamente donde estás marcando, sí se percibe siempre que recorres esos jardines del Turia hacia arriba, según estamos viendo el mapa, siempre se percibe cierta subida, muy, muy, muy pequeña, pero a lo mejor sí que puede ser un punto de ahorro. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que en esos tramos justo me quedé con las liebres de 3 horas y me ayudó bastante. Por ejemplo, un poco porque tenía frío, o sea, por temas diferentes a lo que sería la subida, pero sí que si percibimos algún punto donde realmente estemos subiendo, aunque sea ligeramente, podría ser ahí. Yo recuerdo haber pasado por, bueno, haber entrenado en esa zona Hmm, varias veces, no en la prueba de maratón, y no recuerdo ahora mismo saber diferenciar qué vertiente de lo que es el cauce del antiguo río es de subida y cuál es de bajada, con lo cual claro. Es casi prácticamente es imperceptible. fácil advertida. Hmm, hmm. Bueno, aquí tenemos una pequeña, bueno, un desglose, por si os ayuda el hecho de segmentar la prueba en base a kilómetros redondos o a segmentos de 5 kilómetros, pues un desglose de los tiempos, o sea, de las zonas por donde va a pasar el recorrido, la prueba en esos segmentos de a cada 5. Ya hemos dicho un poquito que a partir del 21 pues puede haber una zona un poquito más elevada. Después, a partir del 30, se sale un poco de lo que es el centro de la ciudad y tiende a buscar zonas un poco más alejadas, donde está el zoo, el biopark, y a partir del 34 por ahí ya empieza a hacer como la vuelta para querer afrontar otra vez dirección centro y dirigirse hacia la ciudad de las artes y las ciencias. Pero bueno, en sí no es una carrera en la que merezca mucho la pena estar segmentando en cuanto a tiempos, en cuanto a dosificarse por dificultades en el trazado o en el terreno. Tampoco creo, Javi, que en cuanto a zonas donde pueda haber más sinuosidad en el terreno, es decir, de curvas o de estrechez o de apelotonamiento de gente porque la calzada se estrecha. No sé si tú en ese sentido percibiste algo el año pasado. No, no hay grandes diferencias. Quizás había calles un poco más estrechas cuando te acercas al centro a partir de los kilómetros, o sea, sobre todo a partir del 28 o 30 que lo hemos visto una vez en ese tramo que estábamos viendo, pues giras y vuelves a bajar cierta parte de pegado a la vereda del antiguo río, del cauce del río por ahí. Sí que cuando entras al centro se puede percibir un poco estrecho y de hecho quizás la calle que yo recuerdo más estrecha es casi pasando por el medio maratón, pero no Ujú. influía porque es verdad que ahí ya estábamos todos mucho más dispersos y quizás el único problema o el punto que puede modificar más la estrategia de los corredores que vayan a correr este día es la cantidad de gente acumulada en la salida y si en el cajón en el que estás esas personas están corriendo al ritmo que tú quieres llevar o no. Es ahí donde vería que vayan mucho más lentas de lo que tú realmente quieres ir según tu estrategia o que vayan mucho más rápidas. Claro, ahí siempre pasa en todas las carreras, ¿no? El Efectivamente. cómo verifican esa prueba, esa marca que teóricamente el corredor cuando se inscribe acredita, y también considerando que puede estar en el mismo nivel de forma que en ese momento desde donde refleja que tiene ese tiempo en la prueba, pues podrá hacer que haya más participantes que salgan a su teórico ritmo de inscripción o no. Pero bueno, en esta prueba sí que es verdad que el sistema que tienen de probar esa prueba de acreditada, ese tiempo de acreditación es adecuado y que también está muy bien segmentada. Eh, Decíamos también, o creo que es conveniente señalar, con el tema de los cajones, que por cierto no he comentado, lo voy a hacer ahora, cuántos cajones hay. Y tenemos desde cajón A hasta el cajón H, esto creo que lo tenemos por aquí, con lo cual son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hablaremos de los habituamientos. 8 cajones diferentes y este sería la clasificación en ritmos que tiene cada uno de ellos. La clasificación o los márgenes, ¿no?, de tiempo que tienes para poder pertenecer a uno de los cajones. Fijaros la cantidad que hay. Es bastante difícil ver una carrera o otra maratón en España con tanta segmentación de cajones. Con lo cual esto pues viene a demostrar lo que ya decíamos antes del número de participantes. En relación a también tema del recorrido trazado, pues lo que decíamos antes, cómo esto se une con la ambientación, el ambiente, el apoyo del público.
la animación que pueda haber en circuito, os animo a que vayáis a la página de la organización y aquí, esta de aquí de nuevo, porque os manda en el mapa, os marca en la leyenda, además de los habituamientos, os marca puntos donde puede haber algo de pues, servicios adicionales como parking, puntos de servicio o apoyo médico, bueno, donde está el guardarropa, y principalmente aquí es donde vais a tener información sobre el tema de los habituallamientos. Os muestra también alguna leyenda de zonas de la ciudad por las que pasa y sobre todo, lo que decía, lo importante es saber dónde vais a disponer pues de qué tipo de habituamiento, si es solamente habituamiento líquido, si es un habituamiento que también tiene baños portátiles, si tiene algo de sólido o algo de geles, que bueno, vamos a ampliar un poquito. Esto entiendo significa gel o significa, sí, ¿no? Javi, ¿qué crees que es esta Eso palabra? podría A ver, ser el isotónico, ¿no? isotónico desde el Isotónico principio, agua, ¿tú crees? Puede ser, sí. sí, creo que sí, isotónico Sí, agua. porque la parte de sólido es el Hmm, plátano, correcto. eso es, sí. Sí. Vale, Hmm. y vemos que tiene también unos cuantos baños, que eso es algo también que puede ser muy agradecido. No en todas las carreras vais a encontrar baños portátiles en todos los habituamientos, pero donde hay 35 o 37 mil participantes, pues no es ninguna tontería que te puedan disponer de baños, sobre todo pues al final el público femenino o las corredoras femeninas es algo fundamental que quieras que no, pues se ven en las carreras, aunque no debería ser así, corredores que pues por urgencia tienen que hacerlo fuera de un baño portátil, digamos por perder menos tiempo, pero desde luego corredoras femeninas pues es mucho más agradecido que puedan disponer de baños portátiles. Claro, aquí ¿Te ha yo pasado? intento cada vez respetarlo más en ese sentido, Dan, intento no hacer pis por donde sea. Y ahí sí lanzaría un mensaje, si entráis a los sanitarios portátiles, a los inodoros portátiles, que cerremos la puerta y marquemos en rojo, porque si no te ocurre que estás abriendo puertas, uy, perdón, uy, perdón, uy, perdón, uy, perdón. Y entonces ahí es cuando realmente pierdes tiempo. Simplemente cerrar un momento el pestillo, vamos a perder un segundo y estamos ayudando al resto de corredores, porque eso me recuerdo que me pasó en Berlín y sobre todo lo pensé, dije, joder, por intentar ser respetuoso y no estar meando por aquí, haciendo pis por donde sea, al final estuve abriendo, no te exagero, a lo mejor como 6 puertas, ¿no? Y ya fue como, bueno, a la séptima Sí. pude entrar. Es una tontería, pero al menos para tenerlo en cuenta. Y en este sentido también el tema de los habituallamientos, que te lo comentaba, también comparándolo con Berlín, pero no es por el hecho de compararlo, sí que es verdad que yo es la mejor maratón, o sea, la maratón en la que mejor organizado he percibido esto y lo he sentido así. Es donde mejor, más grandes, más largos, mejor avisados, más completos, o sea que súper bien. Sí, además el anuncio que vienen de los habituallamientos es muy temprano, casi parecen como si fueran desviaciones de tráfico, ¿no? De la Exacto, salida de la exacto. carretera, que te Hmm, van anunciando cada cuántos metros quedan para aproximarte hacia el habituallamiento, con lo cual te da pie, pues tienes que prepararte un gel para tomarlo con el agua, pues te da pie a poder entrar a abrir el bolsillo adecuado si es que lo tienes en un bolsillo con cremallera, por ejemplo, y entonces te preparas y te van caminando hacia el habituamiento o a la hora de posicionarte también en según qué lado de la carretera te lo va a avisar y de esa manera pues puedes evitar atascos o hmm. apelotonamientos, por lo cual es bastante favorable. Y vemos que dispone de una gran densidad de puestos de habituamiento, cosa que también es de agradecer, así como puestos iba a decir salvamento, de asistencia sanitaria. Exacto. Y lo único aquí, eso, Dani, los rojos son los geles. Ah, vale, Simplemente para sí, tenerlo en dice cuenta. Y el 6,2 5,8. eso lo Sí, es verdad, recordaré lo vemos. siempre porque a mí se me olvidó uno y llevaba mal las cuentas. Y el último, en el 25,8, recuerdo de pensar, bueno, ¿lo cojo o no lo cojo? Y dije, bueno, no. Y luego eché cuentas y dije, vaya, lo tendría que haber cogido. Aunque no era de la marca que yo llevaba, no habría sido la mejor decisión, pero luego me quedé incluso con un poco de hambre y con un poco de debilidad. Así que bueno, Sí, en de rojo hecho, tenéis esto. lo tiene por aquí. La botella negra que decíamos antes es botella de agua, ¿vale? Es de Aquabona, que es uno de los Vale, patrocinadores. vale. Y el vaso, pues es vaso. O Es sea, que te pone Vale. también, que esto es también muy de agradecer, cuando te van a dar, o sea, que en los pruebas de habituamientos vemos que además es en todos, que tienen las dos cosas, vaso y botella, para que el que prefiera portarla durante un poco más de tiempo, pues se llevará la botella y ir
disponiendo de ella en varios metros en adelante, y el que quiera tirar de un vaso rápidamente y beber el sorbo de agua, pues también lo puede hacer ahí. Y el gel es de la marca Enervit, que lo tenéis ahí. Pues sí, bueno, esto sí que también es algo que es bueno que lo pongan de antemano, igual que el isotónico, que aquí no lo veo. No veo que Aquí no haya sé un si Dani, isotónico. que yo no lo estoy viendo bien por el directo, pero no sé si el vaso azul pone Aquarius o es que no lo estoy viendo Ah, bien. sí, sí, pone Aquarius. Vale, o sea, vale, Aquarius vale. O Drink, sea, el sí. azul, el vaso azul es isotónico Vale, y te la voy a dar botella es agua. ya. Normalmente también aquí, no sé si desde el principio entregan las botellas, no lo recuerdo, pero generalmente también era bastante cómodo. Porque en muchos habituallamientos sí que hay muchos corredores, pues, y yo mismo, ¿no? Que te comentan, pues, oye, pues siempre lo daban el vaso, en vaso hasta todos los kilómetros de toda la maratón siempre fue en vaso. Por ejemplo, eso en Berlín ocurría. En Madrid, por ejemplo, te da la sensación de que van abriendo la veda y entonces ya te lo empiezan a dar en botella. Y a mí generalmente sí me gusta que me lo den en botella. Y en Valencia recuerdo, o sea, no recuerdo bien, pero creo que era bastante cómodo. Hmm. Yo también lo prefiero en botella. Al final el vaso, primero que tienes que, o sea, que no sabes cuánto agua están echando realmente los voluntarios, porque no lo van a echar, bueno, en este caso es Aquarius, no agua, pero Hmm. que lo van a echar manualmente, por lo tanto, pues no todos se van a llenar homogéneamente, y tú si tienes tu cálculo hecho de cuánto isotónico o cuántos sales vas a tomar, no lo puedes saber ahí en una toma de estas porque no sabes cuánto hay en el vaso. Y no puedes echar cuentas, aparte de que, bueno, eso ya daría para otra clase. El Aquarius realmente como isotónico o como portador de sales o portador de sodio no es la bebida que más nos va a aportar. Hmm. Pero bueno, entiendo que el deportista que tiene ya su estrategia hecha a nivel nutricional, de tanto de geles como de isotónico, tiene ya, o sea, los va a aportar, y digamos que esto es en casos pues de emergencias, de que se le han caído, lo ha perdido, se ha quedado sin, lo que sea, pues tiene ese apoyo extra, y que si nos lo notifican previamente, como es el caso de esta buen mapa, buena leyenda, buena organización, buena información, pues mucho mejor, porque vamos a poder anticipar si los tenemos que comprar para probarlos antes, o pues simplemente desde lo informativo saber qué nos vamos a encontrar en los habituallamientos, y nos va a quitar incertidumbre, nos va a quitar nerviosismo. Eso Sí, para los corredores también lo agradecemos bastante. aquí por decirlo por esta parte, aunque no tenga, no sea exactamente de la maratón de Valencia en este caso, sí que para las personas que tengan dudas, que sea su primera maratón, generalmente vienen muchos errores por la estrategia nutricional, muchos, sobre todo en principiantes, y por decirlo, o sea, por hilarlo con, como ha dicho Dani, yo lo único que recomendaría coger de la organización, a no ser casos extremos de he perdido un gel o como yo pensaba que llevaba las cuentas, cojo el gel, no lo cojo el gel, ese tipo de cosas, apoyarte en las bebidas y los geles de la organización, pero sobre todo lo que son geles y la aportación de sales minerales, que la llevemos por nuestra cuenta, porque de esa manera también lo vamos a poder practicar en los entrenamientos. Entonces, yo generalmente también a mis corredores les digo, oye, el Aquarius, el Power y todo esto suele ser en casos ya extremos en los que pues hayamos a lo mejor perdido una pastilla de sales que llevamos, no llevemos bien la cuenta de los geles, nos notemos muy bajos de energía en cierto momento, incluso nos apetezca, que también ahí el cuerpo yo creo que es bastante inteligente en situaciones en las que estamos un poco al límite. Si yo lo suelo decir, digo, si te apetece es que normalmente vas a estar en el kilómetro a lo mejor 38 y es que no va a dar ni tiempo a que te siente mal, aunque te siente por si acaso. Entonces, normalmente si el cuerpo te pide que te bebas media botella de Aquarius, por algo puede ser. Efectivamente. Sí, eso ya es un trabajo previo que hay que hacer Hmm. con el deportista con meses de antelación, todo el tema de la estrategia nutricional y de los habituamientos. Y que, bueno, cualquiera que estéis escuchando esto, si no lo habéis hecho nunca, digamos os enfrentáis o os queréis enfrentar a una maratón, pues sí que os recomendamos que os pongáis en manos de un profesional, de un entrenador y de un nutricionista, o un entrenador que sepa gestionar estas estrategias previas a la competición, para poder disponer de la seguridad necesaria y de la optimización de vuestro potencial y de vuestros recursos, digamos, fisiológicos, para dar lo mejor de vosotros ese día y no echar por tierra todo lo que habéis trabajado. Dicho esto, vamos con otro tema bueno, no es tanto del circuito, sino que es también más puro de la organización, porque hablábamos de los cajones, pero también están dentro de esos cajones, pues siempre hay alguna liebre, siempre hay algún hombre globo, mujer globo, de los que marcan el ritmo a los corredores populares. En este caso, este sería la distribución de esas liebres, de esos marcadores de pacing, de esos paces, de esos marcadores de ritmo. Y como veis, pues
hay mucha frecuencia en esa distribución de grupos, como hablábamos también de los cajones de salida, pues en este caso también de las liebres. Y esto es algo que sin duda es de agradecer, ¿verdad, Javi? Porque al final al haber mucha cantidad de corredores, es muy raro que todos coincidan o en el sub 4 o en el sub 3:30 o en el sub 3. Hay un mundo de gente que va entre unos tiempos y otros. Si hay por sí intervalos de a 15 minutos, estamos hablando de que pasan muchísimos corredores en intervalos de tiempo de 15 minutos, pues en más todavía más, ¿no? Entonces sí que tiene sentido, ¿verdad? El que pueda haber tanta distribución. Sí, la verdad que sí, por la cantidad de acumulación de personas que puede haber en esos tramos, como has comentado. Además sabemos que las medias, de hecho, la maratón de Valencia habría que mirarlo exactamente, pero probablemente a nivel popular sea una de las más rápidas del mundo. Si miráramos la media de finalización de la maratón, es una de las más rápidas, pero normalmente Mi encontramos. mirada eran 5 horas 20. En teoría, por los resultados del año pasado, rondaba los 5 horas 20. Y hay que decir también que es importante que también, según tengo constancia yo, viendo el reglamento, 5 horas 20. La... perdón, el ritmo medio 5:20. Vale, 5 vale, minutos vale. 20 el Vale, kilómetro, vale, vale. perdón. Digo, Lo entonces que si no, sí, no me he equivocado. lo que sí son 5 horas 20 o Hmm. 5 horas 15, 5 horas 15, 5 horas 30 el tiempo de corte, Exacto. ¿vale? El Sí. máximo. 5 Pero el horas, 5 ritmo horas 30, creo. Eso es. Pero el ritmo medio establecido en la edición 2023 era de 5 minutos 20 segundos el kilómetro. Claro, es que estamos hablando, sí, que es una de las maratones donde los populares son más rápidos, que los no profesionales son más rápidos, los profesionales también, pero los populares también. Entonces sí vemos mucha concentración de personas precisamente 3 horas y media, 3:45, 4 horas, 4 y cuarto. Ahí estaría el grueso y luego ya se va esparciendo un poco más. Entonces esto lo veo muy muy lógico. Y también decir que muchas veces en otras maratones con mayor dificultad, por ejemplo, pues siempre ponemos el ejemplo en España de Madrid, que la estrategia a lo mejor que debes llevar va muy ligada al recorrido, como hemos dicho antes. En este caso, generalmente, excepto de nuevo los tramos iniciales donde hay mucha acumulación, sí que las liebres suelen ser una muy buena guía también. Y en Son muy cambio, a fieles. veces en Madrid de repente a lo mejor están llevando otro tipo de estrategia. Eso es interesante. Si también tú quieres seguir esa estrategia sí o sí, hablar con ellos antes. Que Claro. no pasa nada preguntarles, oye, ¿qué idea vais a llevar? Sobre todo en maratones donde va a ser más complejo. Aquí también lo preguntaría, si tenéis la idea de pegaros a la liebre de 3:30, pues vale, perfecto, pero háblalo con ellos, a ver qué idea llevan, porque encima lo controlan un montón, suele ser gente que si quiere correr en 3 horas y media realmente podría hacerlo en 3 horas, entonces te van a poder ayudar bastante. Y mucho más importante a lo mejor donde, como has dicho tú, Dani, en sitios donde el recorrido es casi el que decide la estrategia por ti. Eso es. Es muy interesante lo que comentas, porque es verdad que en el caso de Valencia puede que no difiera tanto, por ejemplo, el ritmo de paso de la primera mitad de prueba y la segunda, porque cambia menos, pero en maratones como Madrid, la hora o el globo de las 3 horas 30 puede que no tenga como referencia pasar la media maratón justo a lo que equivaldría a la mitad de tiempo. Efectivamente. Entonces es por eso que es importante hablar, como está comentando Javi, para ver cuál es un poco la estrategia que van a seguir esos pacers a la hora de marcar pues, los segmentos de A5 o los segmentos o el paso de la media o puntos de referencia que para ti como corredor pueden darte la guía de saber a cuánto tienes que ir de ese globo y en qué momento a lo mejor puedes contar con que se vaya un poquito más, en ir tú delante o al revés, en ir pegado. Así que eso es interesante. Vamos con el siguiente punto, que es algo también muy interesante y creo que es digno de mencionar y de comentar. Lo vamos a hacer también cuando hablemos de pruebas venideras. Pero en el caso de Valencia es muy interesante porque dispone de muchísimos eventos o de bastantes eventos paralelos, complementarios a la celebración de la propia maratón. Algunos de ellos, como sucede ya en otras carreras, van relacionados con otras carreras también, es decir, con el hecho de correr, como es, por ejemplo, la Breakfast Run de 5 kilómetros que se realiza el día de antes, que es como el rodaje de activación, que lo llaman en algunas carreras, ¿no? Y también tiene la posibilidad de que participen niños, con lo cual gente que corre o que viene de fuera y que de alguna manera pues quiere integrar a la familia en ese ambiente runner, en ese ambiente corredor, pues lo pueden hacer participando con la familia y disponen también los peques de una carrera aparte
solamente de 5, perdón, hay una carrera de 5 kilómetros y luego aparte los peques corren otra por categorías de edad. Según la edad, pues tiene una distancia. Esto si queréis lo vamos a ver ahora con más detenimiento en esta web, donde entráis en la Maratón de Valencia y entráis en eventos paralelos en maratón, pues tenemos la Breakfast Run, que es la que os decía que tenía 5 kilómetros, que es para... Bueno, esto requiere, hay que decir también, requiere apuntarse y pagar solo para esto, es decir, no te viene con el dorsal, ¿vale? Es complementario, pero no es que lo tengas añadido o incluido con tu participación, con tu dorsal de la maratón. Esta sería la web o la carrera de los peques, si no me equivoco, sí. Bueno, tiene también un matiz de participación, de voluntariado en cuanto a causa benéfica. Eso es algo también que la propia Maratón de Valencia dispone de eso, de dedicar parte de los beneficios a entidades benéficas. Y luego tiene eventos formativos, que esto no es tanto solamente ese fin de semana, sino que ya durante semanas anteriores van teniendo ciertos eventos, ciertas charlas, ciertos seminarios relacionados con impartir, divulgar aspectos de salud o de nutrición relacionados con el mundo runner y con la salud y con el ejercicio, al fin de cuentas. Y ese fin de semana, pues obviamente hay más. Pero es que luego hay mucho más tema. Está lo que se sacaron de la manga y de una manera muy ingeniosa y muy acertada, que es el mezclar algo tan representativo como la propia paella de Valencia, que si no me equivoco es patrimonio nacional, con la pasta party habitual de esa comida digamos, de reposición no, de esa comida de hidratos, de almacenamiento de glucógeno previa a las maratones que se suele hacer desde hace mucho tiempo y muchas pruebas, pues en este caso, en este sitio, en Valencia, es en vez de pasta party, paella party. Y ahí tenéis la información, también requiere una entrada, creo que son 5 euros, y se monta pues hay una buena paella y los participantes pueden comer ahí, que además está todo bastante cerquita, junto a la zona donde está la expo y donde está pues, la recogida del dorsal y la bolsa del corredor. Y hay también alguna fiesta más, como esta, que es la de Running Fallero, que es como la fiesta posterior al evento, el propio domingo, ya por la tarde, en una discoteca de la ciudad. Así que eso por ahí, que hay bastantes pruebas, bastantes eventos. ¿Has participado tú en alguno de estos, Javi? La verdad que no. No, siempre Lo porque mismo. a veces con toda la aglomeración que supone ya el día del maratón, como que prefiero estar un poco más tranquilo el sábado y no apuntarme a casi nada. O sea, a ver, normalmente lo que es la expo sí, pero los eventos no. También te lo iba a comentar, siendo la situación que se está viviendo ahora, Sí. no sé si en ese sentido, si finalmente se celebra, porque se han hablado de muchas cosas, como hemos dicho al inicio del directo, todo hipótesis, hasta que se tenga una confirmación oficial, pero no sé si algún tipo de evento o alguna cosa cambiará. Bueno, Sí, veremos, buen veremos. punto este, porque especialmente el de la fiesta posterior, pues en el caso de que todo esto se celebre, quizás es algo que se planteen prescindir de ello, porque no creo que sea algo muy procedente en este caso. Pero la parte de la paella, a fin de cuentas, si lo justifican como un matiz de, pues eso, de que al final es un evento no tanto de celebración, sino más bien pues de complementario a la prueba, de preparación para la prueba, por así decirlo, en relación a que al final pues se aseguran de que dan un aporte de hidratos de carbono en esa comida, pero también os digo, nosotros como entrenadores, pues no os invitaríamos a que esa comida previa al día de la maratón fuese en este sentido ahí. Es decir, si queréis que sea paella, pues de acuerdo, en el sentido de que el arroz es un buen alimento en cuanto al aporte nutricional y densidad nutricional en el hidrato de carbono, pero que quizá a la hora de a correr menos riesgo, pues me aseguraría a lo mejor de que no lo hago en un entorno tan masivo, pues por el hecho de que voy a tener más control sobre la comida que me estoy llevando a la boca el día previo, ¿no? Como sugerencia, cada uno Claro. puede hacer lo que quiera, pero yo no me la jugaría después de meses de preparación el que mi comida fuese ahí. Otra cosa es, bueno, ya que estás
recogiendo el dorsal, a lo mejor te quieres animar y probar a ver cómo está la paella, bien, pero no que constituya toda tu comida de ese día previo, porque la comida previa sí que es especialmente importante cuidarla bien. Y sobre todo que tiene que ser algo que ya sepamos que nos va a sentar bien previamente y lo hayamos probado. Pero a mí sí que lo de cambiar el arroz por pasta me parece buena idea. Y además, de hecho, a mis corredores se lo suelo recomendar, pero sobre todo porque generalmente la pasta la solemos acompañar de mucha grasa, o sea, queso, por ejemplo, o sea, de cosas que generalmente a nivel digestivo no suelen ser la mejor idea. Y de hecho, a mí es que esto es algo totalmente personal, pero yo, por ejemplo, la pizza, que sería como el alimento también para estos momentos, sí que la suelo evitar precisamente por eso, por la cantidad de grasa que tiene. Y ahí la paella o, por ejemplo, pues algún tipo de arroz, cualquier tipo de arroz me parece un poco más equilibrado en ese sentido. Sí, es más fácil poder tolerar o que te sea palatable un arroz, digamos, simplemente hervido con algo de guarnición sin necesidad de una salsa o de mucho contenido en fibra, Hmm, simplemente con un aporte de proteína, pues como un atún o como un pollo. No necesariamente te es desagradable, en cambio a lo mejor una pasta que no venga con nada de, de salsa es más complicado de claro. que te apetezca, sobre Hmm. todo que la cantidad suficiente como para aportar pues de entre 8 y 10 gramos por kilogramo de peso a lo mejor que estamos recomendando para ese tipo de comidas, ¿no? De alta reposición de hidratos de carbono. Hmm. Bien, pues ya después de esto podemos hablar un poco, Javi, de la parte más del entorno cultural que aporta Valencia, pero bueno, aquí el que ha estado en Valencia probablemente tenga el mismo conocimiento o más que nosotros, y el que no ha estado pues siempre tiene otras plataformas de apoyo, otras entidades de apoyo informativo como las propias webs del turismo o de la Generalitat Valenciana que les van a dar mucha más información. Pero bueno, he destacado algunas cosas de las más importantes. También creo recordar que el mercado junto a la paella son patrimonio histórico nacional y por supuesto pues tiene ese emblema también que es donde acaba la propia prueba, que es en la ciudad de las artes y las ciencias, que es muy muy destacable de poder ver. Al final es una ciudad agradable de visitar, es una ciudad que también gracias a cómo está distribuido el recorrido permite ver bastante parte del centro y disfrutar de él. Obviamente no todo se hace ahí, es imposible por la longitud de la prueba, pero sí que, Javi, no sé si tú coincides que en sí la belleza del terreno, perdón, del recorrido también es un punto adicional cuando pasa por este tipo de entornos, ¿verdad? Sí, o sea, totalmente. Porque, de hecho, cuando estás empezando la prueba, que quizás son las zonas, la zona universitaria y todo, las zonas menos bonitas a nivel patrimonio histórico sobre todo, pero luego para el final sí que te espera pues una gran parte de recorrido con bastante vista, o sea, bastante bonito como la llegada a la ciudad de las artes y las ciencias, que, o sea, a mí a lo mejor por compararlo, ¿no? Pero eh, entre la llegada con la puerta de Brandenburgo, por ejemplo, en Berlín, que también es muy icónica, creo que esta también es una de las llegadas icónicas del maratón y sobre todo acompaña mucho el ambiente una vez ya entras en el centro. Quizás la parte del biopark, y que lo comenta todo el mundo, además, eso, cualquier análisis que escuchemos del Maratón de Valencia te dicen, ya por ahí, es que si lo miras en el mapa, ¿no? Como que te alejas un poco, luego te vuelves a acercar, pero como ya ha habido un momento en el que has pasado por el centro, lógicamente hay mucha más acumulación de gente en esas zonas y sí, yo creo que es una maratón que también destaca por eso, porque al final lo que pueden hacer por el tamaño de las calles lo incluyen en el recorrido, porque luego lo que es el centro, el barrio, por ejemplo, el barrio del Carmen, pues es que hay calles donde no tiene sentido correr un maratón. Claro. Sí, pero sin duda, pues el hecho de que haya zonas que pertenezcan o que tengan ese emblema, como también la lonja, de patrimonio de la humanidad, pues oye, que menos que poder visitarlo, ya sea en la propia prueba te vas a enterar de poco, pero bueno, durante el fin de semana pues tienes acceso a una ciudad que además ofrece buen clima, un buen tiempo y es muy, muy agradable si puedes hacerlo con una antelación suficiente como para disponer de un alojamiento. Y ¿Sabes? bueno, llegamos a la parte final, Javi. No Mm. sé, vosotros los que estáis aquí en directo hoy y cuando veáis esto en la grabación, ¿qué os parece en relación a este evento, a esta prueba, la Maratón de Valencia, con respecto a otras maratones que pueda haber en España o incluso a otras maratones que hayáis podido correr en otro momento de vuestra vida?
En relación a pues, los puntos relacionados con la organización o los aspectos relacionados con la organización, ¿qué valoración os da o qué opinión os da el hecho de si posicionáis esa organización de Valencia, la Maratón de Valencia, dentro de una escala muy alta de España y incluso de otras maratones, o no? En tu caso, Javi, ¿qué opinas? Que, bueno, ya has dejado ver cosas de la organización que son bastante positivas, entonces creo que nos aventuramos a que tú des una opinión bastante favorable de la misma, ¿no? Sí, aquí, venga, voy a dar la opinión desfavorable y luego la favorable o las favorables. La única opinión que puedo tener desfavorable, y esto es algo anecdótico, es que el año anterior, cuando yo corrí, eso fue en 2022, la aplicación funcionó mal. Ya está. Pero eso luego el año siguiente funcionó perfectamente, ya está. Y como digo, es algo anecdótico, no es realmente de la propia organización. O sea, obviamente sí que es de la organización, pero no es algo que podamos esperar que siempre vaya a funcionar mal o que siempre esté organizada en calles estrechas o algo así. No es eso. Entonces, por ese lado, como ese punto, y obviamente entiendo que hubo sus quejas y todo, y obviamente ha funcionado perfecto. Yo, la verdad que dentro de las maratones que he corrido, independientemente de que me gusten más unas o otras, por dónde corro, sobre todo, ¿no? Por en qué ciudad estás corriendo, para mí de la organización, la mejor que he corrido nunca, 100%. Es que lo hemos hablado todo, o sea, anchura de calles, el propio recorrido, los habituallamientos, los cajones, las liebres, todo eso, la mejor. Y lo único en ese sentido también, que lo habíamos comentado, el tema de la salida, a mí sí me pareció que había mucha gente, estábamos bien organizados, pero que si hubiera ocurrido algo, podría haber sido un problema porque el pelotón, por ejemplo, donde yo estaba era muy, 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 muy grande y con una densidad tremenda de personas, muy grande. O sea, estamos corriendo mucha gente a la vez durante los primeros kilómetros. Eso a lo mejor para futuro espaciarlo un pelín más, quizás. Sí, es uno de los aspectos que también nos han comentado algunos corredores cuando se han visto envueltos en esa situación inicial de los cajones de salida y esa oleada de gente que hay. Es verdad que los solventan de la mejor manera que pueden, que es poniendo la mayor cantidad de puntos de asistencia sanitaria posible, como hemos visto antes en el mapa de habituallamientos, pero bueno, aún así, pues el riesgo de que pudiera ocasionar algún accidente, pues siempre está ahí. Cuanto más gente hay, más riesgo hay. Y os preguntamos también un poco a vosotros lo mismo, cómo valoraríais Valencia si lo habéis corrido y cuál destacaríais que serían los puntos mejores o más favorables, los peores, y si tenéis, como ha dicho Javi, alguna sugerencia de mejora para la misma. Los que ya hayáis corrido alguna edición de la Maratón de Valencia, pues genial, que lo podáis compartir con nosotros en comentarios de esta clase, de este vídeo, porque nos ayudará también para futuras ediciones contemplar esas opiniones y tenerlas en cuenta para nuestra base de datos informativa de análisis en profundidad de maratones. Y los que no lo hayáis hecho todavía, pero vayáis a participar en esta edición de 2024, pues que lo pudierais hacer también mediante comentarios o mediante también un formulario que hemos preparado para esta edición especialmente. Javi os va a compartir por el chat el enlace a un formulario. Insisto, para aquellos que ya podáis tener información, que la hayáis corrido, podéis rellenarlo desde ya. Para aquellos que la vayáis a hacer en esta edición, si finalmente, como decíamos, se hiciese, pues lo podéis rellenar a posteriori y estaremos encantados de que podáis contribuir a este aprendizaje mutuo, a ganar información y detalle sobre esta magnífica maratón y esta edición. Si te Y ya parece, solo Dani, aquí nos... que te corte un momento, ¿te parece Sí, que por cambiar esto, porque si no lo mandaremos y seguramente cuando cerremos la transmisión, ahí se quedará? se cierra. Entonces, lo Correcto. mandamos con la grabación y luego también así, y así Lo lo podemos tienen poner ahí. en comentarios también en la grabación, en Exacto, comentarios eso es. de YouTube. Eso es. Lo Vale. dejamos en el vídeo de YouTube con la grabación y lo mandamos también con la grabación por las vías que estamos acostumbrados. Y de la misma manera os invitamos a comentar por ahí, en comentarios, en el propio YouTube, cuál sería la maratón de las 6 principales en España, cuál sería aquella en la que estáis más interesados, bien porque ya tengáis dorsal para la misma en 2025 o incluso 2024, que nos queda otra en diciembre, la maratón de Málaga. ¿Cuál sería aquella que tenéis más interés en que Javi y yo volvamos a hacer otro directo para poder daros toda la información necesaria sobre ese directo e incluso
aventuraros también a que si hay alguna información, algún tipo de información, algún detalle que para la clase de hoy no hemos tenido en cuenta y consideráis que puede ser interesante que lo adquiriéramos para la siguiente, pues nos lo dejáis ahí también. Pero tenemos que dejar claro, ¿verdad, Javi?, que realmente no tenemos pensado hacer un análisis como este, que nos ha llevado mucho tiempo a hacerlo, de cada una de las 6. Por lo tanto, solamente lo haremos de aquellas que generen más interés, ¿verdad? Eso es, que lo podéis dejar por comentarios ahora y si no por las vías normales, como digo. Te comentaba eso, Dani, porque en la grabación ahí sí se va a quedar. O sea, si por ahí vais dejando en comentarios y esto, por ejemplo, que ahora estamos en directo, lo estáis viendo en la grabación, pues podéis ir dejando en los comentarios de qué maratón de las 6 grandes maratones de España os gustaría que pudiéramos analizar y nos ponemos a ello. Eso, de las 6 principales, recordamos que son, por orden de intervención de las mismas, van a ser el Maratón de Málaga, que esta todavía es este año, 2024. Después ya tenemos el año que viene con Sevilla, después Barcelona, después Madrid, después vendría ya pasado verano, en el otoño, San Sebastián y ya de nuevo Valencia de 2025. Creo que las he comentado todas. De todas maneras, si alguno tiene dorsal o está pensando hacer otra que no sea de esas 6, y oye, recibimos muchas solicitudes de otra que no sea alguna de esas de las más importantes y que tenga suficiente participación y grueso de gente, por ejemplo, se me ocurre Bilbao, que no está entre esas, pues mira, pues también podemos valorarlo. ¿De acuerdo? Así que, pues nada, esperemos que haya sido de mucha utilidad este contenido para vosotros. Javi, recuérdanos dónde pueden la gente acceder a ti y a tus servicios de entrenamiento personal para corredores de maratón. Pues en Instagram, javiercalvo.ran y bueno, en el podcast a lo mejor es donde pueden encontrar más información de utilidad mucho más desarrollada en kilómetros de entrenamiento bueno, que tú has estado 2 veces en kilómetros de entrenamiento y seguramente alguna más. Entonces, en el futuro. Y en tu caso, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, yo soy Dani Blanco Trainer en Instagram. Mi marca personal es Lift for Run para corredores de maratón y me podéis encontrar tanto a nivel de YouTube en el canal que tendréis aquí cuando cortemos, cuando grabemos o cuando compartamos la grabación, que es Lift for Run, el mismo nombre, o en la web oficial de mi marca personal, www.liftforrun.com. Os dejamos también información ahí en comentarios. Así que cerramos por aquí el directo. Muchas gracias, Javi, por haber contribuido a este contenido de hoy y nos citamos ya, según las peticiones que tengamos, para una futura intervención, no sé si para Málaga o ya para 2025. Perfecto, perfecto, Dani. Pues el último mensaje antes de cerrar, que se celebre o no se celebre la prueba, que como sabemos que estamos en esa situación, mucha fuerza y esperamos, como hemos dicho al inicio, que hayamos aportado nuestro granito de arena desde la parte que nos toca a esta maratón de Valencia en esta época que ha tocado vivir. Así es, recordad que bueno, el ejercicio, en particular hablamos de correr, pero en el ejercicio en general, pues es una buena píldora en la que podemos confiar para no escapar de tragedias o escapar de dolor o huir o ignorar, sino únicamente como una vía alternativa para encontrar un escape o una liberación a una situación trágica, aunque momentáneamente pueda generarnos una sensación de bienestar, pero que también puede perdurar durante buena parte de nuestro día, de nuestra vida, además de contribuir a un bienestar a largo plazo por pues unos hábitos muy saludables y que pueden revertir una situación bastante desagradable o trágica, como es el caso de la situación que estamos hablando Javi y yo el día de hoy. Así que esperemos que, por un lado, las labores de intervención restablezcan la normalidad en la zona lo antes posible, se atiendan a los damnificados lo antes posible, pero también, por otro lado, pues desde el punto de vista nuestro como profesionales, esperamos que pueda seguir atendiéndose a los sueños de corredores que tienen depositados en Valencia el día 1 de diciembre. Mucha ilusión, mucho optimismo, mucha motivación y mucha esperanza.